Mi abuela me sacó del testamento por estar del lado de mi madre cuando mi padre la engañó, dándole mi parte a mi hermano, pero por mí puede morir sola ahora. Aquí está la situación. Mi abuela, a la que llamo Nana, ha decidido sacarme de su testamento simplemente porque me puse del lado de mi madre y me mudé con ella, después de que mis padres decidieran divorciarse. Todo esto ha sucedido en el transcurso de las últimas semanas y ya era bastante malo que mis padres se divorciaran, porque ellos habían estado juntos durante años. Han estado casados por muchísimo tiempo y nunca esperé que esto pasara. Pero supongo que tenía que pasar en algún momento, porque al parecer mi padre ha estado engañando a mi madre. Tenía una aventura con su ex de la universidad, y lo descubrieron en el acto hace un par de semanas porque mi madre ya estaba sospechando. Decidió seguirlo durante un día, y así fue como lo descubrió. Obviamente, mi papá trató de explicarse, pero todo se redujo a esto: estaba aburrido. Y aparentemente, ni siquiera era la primera vez. Confesó que había estado en aplicaciones de citas en el pasado, solo que había logrado no ser descubierto. Afirmó que antes todo había sido casual y físico, pero esta vez terminó involucrándose emocionalmente porque era una mujer que realmente conocía y con la que se llevaba bien, no solo eran encuentros al azar. Cuando mi madre lo confrontó, él ya no pudo contenerse y terminó contándole todo, cada una de las aventuras que había tenido en los últimos años. Incluso si mi madre hubiera considerado quedarse con él y darle otra oportunidad al matrimonio después de enterarse de todo eso, ya no podía hacerlo. El hecho de que todo esto pasara simplemente porque él estaba aburrido era algo que no podía aceptar. Conozco a mi madre, siempre ha sido una esposa y madre devota. Nadie es perfecto, pero ella hacía lo mejor por todos, sin engañar. Hizo todo lo posible por apoyar a mi padre en todo lo que hacía. ¿Ser abandonada porque él estaba aburrido? En mi libro es suficiente para dejarlo. Y así lo hizo. Honestamente, me sorprende que mi hermano haya elegido estar del lado de papá cuando mi madre se mudó. Yo decidí irme con ella. Mi padre ha intentado ponerse en contacto conmigo repetidamente, pero lo estoy ignorando porque no quiero hablar con él en este momento. Naturalmente, eso ha creado algunos problemas con mi nana. Ahora mismo, está pensando en sacarme de su testamento y dejarle todo a mi papá y a mi hermano, simplemente porque elegí ponerme del lado de mi madre en todo esto. Ella cree que es una especie de castigo para mí o lo que sea. No entiendo qué pasaba por su cabeza. Se siente ingrato porque yo fui quien estuvo a su lado y la cuidó hace 2 años cuando estuvo casi al borde de la muerte. Se cayó por las escaleras, se rompió la cadera y luego desarrolló sepsis. Estuvo postrada en cama durante meses. En ese momento, yo estaba tomando un año sabático antes de empezar la universidad. Podría haber hecho lo que quisiera con mi tiempo, pero elegí estar a su lado. Mi papá tenía demasiado trabajo y solo podía visitarla algunos días a la semana. Mi mamá y mi hermano solo podían ir los fines de semana porque tenían escuela. Eso me dejaba a mí. Yo le leía, conversaba con ella, la entretenía y evitaba que cayera en depresión, algo con lo que ya había luchado en el pasado, especialmente después de que mi abuelo falleció. Tenía una enfermera, pero yo también ayudaba de vez en cuando. Siento que debería haber algo de gratitud por eso. Nunca lo he exigido. No creo que deba agradecerme todo el tiempo, pero el hecho de que le resultara tan fácil sacarme de su testamento duele. Y no solo eso, me lo notificó por un tercero, ni siquiera fue ella quien me lo dijo, que me trajo una carta escrita a mano. Decía que estaba muy decepcionada de mi comportamiento, y que nunca se habría imaginado que abandonaría a mi padre de esa manera. Escribió que sería mejor que mi hermano recibiera lo que ella había apartado para mí, ya que yo no merecía nada porque no era leal a mi familia. Lo que entiendo que sea leal a esa parte de la familia. Y lo soy, pero también de mi madre, a quien le fueron infiel. No debería tener que elegir cuando aquí el único que actuó mal fue mi padre, pero mi abuela no le interesa. También es irónico que hable de lealtad, cuando su propio hijo no pudo ser leal a su familia. No quería que mi madre pasara por todo esto sola. Aunque es fuerte y capaz, no quería que lo enfrentara sola. Así que me mudé con ella. Si acaso, estoy demostrando lo leal que soy a mi familia, renuncié a mi habitación, a mi vida cómoda con mi papá, y decidí irme con mi mamá para que no estuviera sola. Mientras tanto, mi hermano, tan cobarde como es, decidió quedarse con mi papá. Ahora actúan como si fueran los mejores amigos, simplemente porque depende demasiado de mi padre por dinero. Está dispuesto a renunciar a lo que sea, moral, ética, lo que sea, solo por dinero. Y sé con certeza que mi hermano no tiene un verdadero sentido de principios ni de moral, porque es un ladrón. En los últimos años, ha robado muchas cosas de nuestra propia casa, de la casa de nuestra abuela, y Dios sabe a cuánta más gente, y luego las ha vendido en eBay. Él tiene un problema con el juego. Empezó cuando tenía 18 años, y sigue diciéndole a todo el mundo que lo va a dejar, pero hasta ahora no ha pasado. Mi papá le dijo desde muy temprano, la primera vez que se metió en problemas, que no iba a ayudarlo a salir de sus deudas de juego. Así que podía olvidarse de eso si era en lo que estaba contando. La primera vez,
mi mamá y yo fuimos quienes lo sacamos de apuros porque mi papá había dejado muy claro que no se iba a involucrar, este era su error, así que tenía que enfrentarlo solo. Un par de veces después, mi hermano venía conmigo o con mi mamá hasta que también pusimos un alto. Así que imagínense, después de todo eso, aún así decidió ponerse del lado de mi papá en lugar de mi mamá. De todos modos, en los últimos años se ha metido en muchos problemas, porque desarrolló el hábito de robar cualquier cosa valiosa que pudiera encontrar en la casa, para luego venderla para cubrir sus deudas. Mi papá incluso lo amenazó un par de veces con llamar a la policía. También le dijo que lo iba a echar, y mi hermano le rogaba perdón, pero eventualmente volvía a lo mismo. Ambos sabían que tenían demasiado miedo de arruinar su reputación como para hacer algo realmente en su contra. Incluso robaba de la casa de mi abuela, lo que él creyera que tenía valor, incluyendo un par de cuadros, algunas joyas y piezas decorativas muy caras. Mi abuela notaba que faltaban, pero mi padre, su hijo, quería que no le causáramos estrés luego de sus problemas de enfermedad. Así que no le decíamos la verdad porque le rompería el corazón, y ya estaba lo suficientemente débil como para saber que su nieto le robaba. Ella eventualmente lo olvidaba, así que podíamos decirle que los objetos estaban en el ático, y casi siempre quedaba satisfecha con esa explicación. Pero en realidad, todos esos artículos habían sido robados y vendidos en eBay. Mi hermano se quedaba con el dinero. No es que no intentáramos detenerlo, si lo hicimos. Incluso le dijimos que íbamos a denunciarlo a la policía, aunque mi padre no quería hacerlo y siempre pensaba que tarde o temprano mejoraría. Por eso siempre seguía haciendo lo que quería con casi ninguna consecuencia. Bueno, pensé que ya era hora de que enfrentara algunas consecuencias. Así que, después de que mi abuela me enviara ese correo electrónico, decidí que era hora de decirle la verdad. Tenía un montón de fotos viejas y algunas capturas de pantalla de mis conversaciones con mi hermano sobre todo lo que había mencionado antes. Le conté que su nieto favorito le había estado robando todo el tiempo. Que todas esas cosas que había perdido nunca estuvieron en el ático, eso era solo una mentira que mi papá inventó para cubrir a mi hermano, y nosotros teníamos que seguir la farsa porque no queríamos romperle el corazón. Pero ahora, como me había dejado tan claro que no le importaba nada de mí, pensé que al menos debía ser honesto con ella una última vez. Porque, claramente, la lealtad familiar lo es todo, y yo quería ser leal a ella diciéndole la verdad. Y eso fue todo. Después de enviarle eso, mi papá y mi hermano se han metido conmigo, porque al parecer a la abuela no le ha gustado la mentira de mi padre. Según ellos, soy la persona más egoísta del mundo y ni siquiera merezco ser parte de la familia. Mi abuela, obviamente, está furiosa. Nana ha decidido que va a sacarlos a todos del testamento y dejar todo a la caridad. Los está amenazando, aunque todavía no lo ha hecho. Dudo mucho que lo haga, pero ya me están culpando a mí por eso. Así que supongo que si revisó el ático, se dio cuenta de que decía la verdad, y vio que la habían engañado. Esto es un gran problema porque la herencia vale bastante, y obviamente mi papá y mi hermano no quieren perderla. Además, ella está hablando de vender su parte de la empresa familiar, así que también perderían dinero de eso. Básicamente, nada de esto les está saliendo bien. Me han dicho que tengo que hacer algo para arreglarlo, porque ha sido una actitud mezquina de mi parte. Pero la verdad es que no tengo ganas de hacer nada. Siento que ellos se merecen todo esto. Son codiciosos y horribles, y siento que hice lo correcto. Le dolió a mi abuela, eso es seguro, pero no es como si ella no hubiera actuado mal conmigo. Solo porque es su hijo, no es razón para defender una infidelidad. No digo que haga algo como quitar a su hijo del testamento, podría haberse mantenido neutral. Pero defenderlo y atacarme a mí por hacer lo correcto es absurdo. Edición. De acuerdo, ha habido algo de confusión sobre ciertas cosas en mi publicación, y no se preocupen, voy a aclararlo todo para ustedes. En este momento tengo 26 años, mi hermano tiene 24. Y sí, sé que ya deberíamos estar viviendo por separado, pero hemos estado viviendo con nuestros padres durante los últimos años. Tenemos una casa bastante grande, así que no veíamos el sentido de mudarnos, alquilar un apartamento y vivir separados. La privacidad nunca fue un problema para nosotros. Mi hermano y yo tenemos secciones separadas en la casa, y estábamos conformes con ese arreglo. Sin embargo, ahora mismo vivo por separado con mi mamá en un apartamento alquilado, pero ella va a pelear por la casa en el divorcio. Mi papá se hizo cargo de la empresa de mi abuelo unos años antes de que naciera mi hermano, y es una empresa bastante grande para esta ciudad. Así es como hemos podido permitirnos todo esto. Yo esperaba heredar la empresa algún día, pero a este paso creo que ya puedo hacerme una idea de que no lo haré. Por eso estudié administración de empresas. Desde entonces, he estado trabajando con mi papá, pero ahora, por supuesto, estoy en una especie de vacaciones. Sé que no deberíamos mezclar la vida personal con la profesional, pero en este momento no puedo evitarlo. En cuanto a mi hermano, no hace nada. Y lo digo en serio, no hace absolutamente nada. Se queda en casa todo el día, apuesta en línea, finge que solo está jugando videojuegos, se pelea con el resto de la familia y al final se reconcilia porque sabe que no tiene a dónde más ir.
Mis padres habrían hecho algo al respecto, pero están demasiado preocupados con su divorcio. Y así es como las cosas llegaron a este punto. No digo que mi mamá no se sienta mal por su hijo, pero en este momento tiene problemas más grandes de los que ocuparse, así que simplemente no habla de ello. En cuanto a mi padre, era el único que tenía las peleas más fuertes con mi hermano. Pero ahora, simplemente porque mi mamá y yo somos un equipo, ellos han decidido que también tienen que ser un equipo y hacer que todo funcione. Es un dúo poco probable, eso seguro, porque ambos son egoístas y cobardes. Así que, mientras puedan hacer que funcione, se mantendrán juntos sin duda. Porque para ellos nada es más importante que su propio bienestar, incluso si eso significa que todos los demás van a sufrir por ello. Actualización 1. Ha pasado una semana y media desde mi actualización anterior, y he estado muy ocupado, para ser honesto, porque volví al trabajo. Sé que no es el mejor lugar para estar, pero hasta que no me despidan tengo obligaciones. Llegado al caso, deberé buscar otro empleo. He estado trabajando con mi padre desde que me gradué, y me gustaría pensar que esta empresa me corresponderá a mí. Pero con todo esto, ya me hago una idea de que no, por eso solo me tomo el asunto como un simple trabajo. Del que si me despiden obtendré al menos una compensación. Así que no solo voy a renunciar porque sí. Sé que mi padre no querrá traer a alguien de afuera, así que la única persona capaz de seguir el legado familiar es mi hermano. Eso es como regalarle la empresa a un ladrón, porque él no va a hacer nada bien. Probablemente, la arruinaría, pero para ese entonces estaré lejos, supongo. En fin, regresé al trabajo, y a pesar de nuestras diferencias en la vida personal, él ha sido profesional. Al menos mantiene las cosas separadas. Incluso hablamos de ello. Me dijo que, sin importar lo que pasara en casa, no podíamos desquitarnos en el trabajo. Lo cual me ha parecido raro, pero al menos me gusta que esta no sea otra fuente de problemas. Es confuso, no voy a mentir. A veces pienso, este es mi padre, es un hombre al que he conocido toda mi vida y siempre he querido y respetado, ¿cómo pudo hacernos tanto daño? Y otras veces siento que apenas lo conozco. Es un gran lío, pero estoy aprendiendo a navegarlo lo mejor que puedo. Aún considero que la empresa no quedará en mis manos después de todo. Por eso estoy en la búsqueda activa de otro empleo o esperando que me despidan, lo que suceda primero. No puedo ser tan inocente de pensar que mi padre pensará en mí a la hora de dejar la empresa, solo actúa correcto. En cuanto a mi madre, en este momento está en sesiones de mediación con un abogado, mi papá y el abogado de él. Lo bueno es que, aunque tuvo la opción de vivir cómodamente como ama de casa, decidió trabajar porque quería su propio dinero. Eso le está siendo muy útil ahora. No sé exactamente cómo van las cosas. Algunos días está contenta, y otros se encierra en sí misma y pasa horas en la cama. Yo intento hablar con ella, intento mejorar todo, pero a veces tengo que saber cuándo detenerme y darle su espacio. Hasta ahora, ha sido bastante reacia a hablar sobre el proceso de divorcio, pero a veces logro sacarle algunos detalles. La mayor parte del tiempo, simplemente está deprimida. Estoy intentando convencerla de que busque terapia o algo así, porque honestamente no quiero verla de esta manera. Me duele mucho, incluso pensar por lo que está pasando. En cuanto a mi abuela, Nana todavía no le habla a nadie de la familia. Lo sé porque la misma persona que trajo la carta es la que sabe algo de ella. Al parecer, intentaron ir a visitarla en persona para arreglar las cosas, y ella se negó siquiera a abrir la puerta. Tiene una ama de llaves, y la ama de llaves les dejó muy claro que tenía instrucciones estrictas de Nana, si dejaba entrar a alguien de nuestra familia, la despedirían. Y no iba a arriesgar su trabajo por esto. Eso es algo nuevo, porque en el pasado, incluso si alguno de nosotros tenía problemas con Nana o discusiones que quería resolver, ella siempre nos dejaba entrar. Pero esta vez, supongo que está realmente molesta. Por supuesto, mi hermano ahoga sus penas apostando, por eso cada vez está más endeudado. En el pasado lo intenté ayudar, pero no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Se parece un poco al problema de mi madre, donde ella tampoco quiere ser ayudada. Pero a diferencia de mi hermano, creo que está tratando de procesar todo y tarde o temprano se abrirá y estaré para ayudarle. En cambio, mi hermano, no creo que nunca vaya a cambiar. Ya ha pasado demasiado tiempo, y le gusta mucho sus apuestas para dejarlas. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi actualización anterior, y hoy mi hermano decidió venir a visitar a mi madre y a mí. Fue toda una sorpresa porque ni siquiera sabíamos que él podría averiguar dónde estábamos viviendo. Pero dijo que había hablado con nuestros abuelos maternos, los padres de mi mamá, y que después de mucho rogarles y suplicarles, finalmente le habían dicho dónde estábamos. Cuando apareció al principio, dudé bastante en dejarlo entrar. Pero luego empezó a llorar, así que tuve que invitarlo a pasar antes de que algún vecino me denuncie por maltrato animal. Incluso ya estando dentro, no paró de llorar. Solo seguía llorando y pidiendo perdón y llorando. Cuando por fin logró calmarse un poco, mi madre y yo le preguntamos qué estaba pasando realmente. Era algo muy fuera de lo común para él. Él no es de los que lloran.
De hecho, incluso en sus peores momentos, solía suplicar, pelear o negociar con nosotros, pero no lloraba. Para ser honesto, ni siquiera pensaba que pudiera llorar. Pero evidentemente, esta es temporada de revelaciones familiares. En fin, cuando se tranquilizó lo suficiente como para hablar con coherencia, nos contó que mi padre lo había echado de la casa. Al parecer, estaba endeudado hasta el cuello, y sin tener a nadie más a quien acudir, decidió pedirle ayuda a nuestro papá. Como de costumbre, mi papá se negó, dejándole muy claro que iba a cumplir lo que había dicho desde el principio. Que el hecho de que mi hermano hubiera elegido quedarse con él durante el divorcio no significaba nada. Él sabía que mi hermano se quedó solo porque no tenía a dónde más ir. En realidad, lo hizo más por conveniencia propia que por otra cosa. Mi papá no iba a agradecerle eso ni a sacarlo de apuros, porque ya lo había dejado muy claro desde el principio, si tenía más problemas con el juego, tendría que enfrentarlos solo. Papá no iba a gastar el dinero que tanto le costaba ganar en alguien empeñado en arruinar su propia vida. Se pelearon un poco, y al final, mi papá decidió echarlo, diciéndole que ya estaba harto. Que no podía quedarse en casa siendo un parásito y encima tener la audacia de pelear con su propio padre, que lo había estado manteniendo todo ese tiempo. Mientras se le explicaba todo esto, yo no pude contener más el enojo. Le dije que, por una vez, estaba de acuerdo con mi papá al 100%. Eso lo sorprendió bastante, no entiendo por qué, porque debía saber que había mucha verdad en lo que mi papá le había dicho. Aún así, le expliqué exactamente por qué pensaba que mi padre tenía razón. Le dije que, incluso a su edad, ni se había molestado en sacar un título universitario, ni mucho menos conseguir un trabajo. No sabía qué estaba haciendo con su vida. Se estaba jugando en apuestas todo el dinero que recibía de nuestro padre en lugar de hacer algo productivo con él. Además, vivía como un cerdo prácticamente. A pesar de que teníamos ayuda doméstica, lo cual es un privilegio, él podía tener su propia habitación como si hubiera ocurrido una batalla de la guerra civil momentos antes. Siempre era un desastre. Era la persona más perezosa que había visto en mi vida. Era como si no tuviera absolutamente ninguna ambición ni metas, y estuviera empeñado en hacer que todo fuera problema de los demás. Le dije que no podía esperar que todos siguiéramos limpiando sus desastres, mientras él se negaba a cambiar su comportamiento, o a reconocer que él es el problema. No es víctima de nada. Entonces se puso a llorar otra vez, diciendo que era ridículo que hubiera venido buscando apoyo emocional y tal vez un poco de ayuda, y que en lugar de eso yo lo estaba juzgando y haciéndolo sentir aún peor. Miraba a mi mamá constantemente, esperando que interviniera, quizás que lo invitara a quedarse, pero ella no dijo nada. Se quedó sentada en silencio. Supongo que el hecho de que él hubiera elegido a nuestro papá en el divorcio y se quedara, en lugar de apoyarla, es algo que ella no va a olvidar fácilmente. Y sí, al final del día, él es mi hermano y es su hijo. Lo queremos a nuestra manera. Pero querer a alguien no significa tener que aguantar toda su basura, dejarle pasar todo lo que hace y fingir que estamos bien con eso, porque no lo estamos. Así que le dije, si había venido aquí por ayuda, no la iba a encontrar, se acabó. No lo íbamos a ayudar más. Si quería consejos sobre cómo arreglar su vida y convertirse en una mejor persona, tal vez hablaríamos. Pero si lo que quería era dinero para pagar sus deudas, tendría que buscar en otra parte, porque aquí no iba a obtener nada. Entonces se enojó, me insultó, me llamó de todo y se fue. Todos nuestros intentos porque los vecinos no nos denunciaran por maltrato animal se fueron a la basura. Y por mucho que quise salir detrás de él y decirle un par de cosas más, no agradables para él, por supuesto, no lo hice, porque no valía la pena. Querer intentar tener razón con un loco no te transforma en una persona cuerda, te ponen al nivel del loco. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado 1 año y medio desde mi actualización anterior, y hace un par de semanas finalmente salió el divorcio de mi mamá. Fue un proceso realmente largo porque el caso llegó a los tribunales. Fue duro para toda la familia, y me alegra tanto que por fin haya terminado. Al final, ella consiguió exactamente lo que había pedido en su petición. No fue una buena sentencia, pero mi padre simplemente decidió rendirse y llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, porque todo se estaba alargando demasiado y ya no podía seguir con eso. En cuanto a mi hermano, después de que mi papá lo echara, se quedó con sus amigos un par de semanas, mientras molestaba a cualquier familiar para que le diera algo de dinero. Creo que después de eso volvió a vivir con nuestro padre, y probablemente esté recibiendo algún tipo de ayuda. No estoy seguro, ni siquiera he preguntado. Podría preguntarle a mi papá y averiguarlo, pero, sinceramente, creo que ya no me importa. Con mi padre no hemos tenido más contacto, luego de que finalmente encontrara otro empleo y renunciara a la empresa familiar, entre comillas. Al final decidí renunciar y conseguir otra cosa, porque sabía que esa empresa nunca sería para mí. Una decisión que ha resultado bastante buena. Mi abuela ha vendido su parte de la empresa, la parte mayoritaria, y ahora mi padre continúa trabajando allí, pero ha sido relegado a otro puesto y no es más el dueño, por así decirle. Mi abuela ha decidido decir, que se joda la empresa y se joda su familia, y vivir del dinero que su parte le ha dejado.
Bien por ella, ya que necesitará ese dinero para seguir pagando a las personas que la cuidan. Al menos yo no seré quien corra a ayudarla cuando enferme gravemente. Ya está enferma, pero al menos no tan mal cuando fue mi turno de cuidarla. Han dicho que debería perdonarla de todas formas, que no es su culpa, no saber lo que sucedía con mi hermano. Pero ese no es el punto. Lo de mi hermano demuestra que solo le importa a ella. Cuando mi padre hizo algo realmente malo, ni siquiera esperaba que le diera una lección, simplemente no ponerse de su lado bastaba. Que su lado de la familia sea infiel eso no importa, pero si me roban no lo voy a permitir. Ese es el mensaje que ha dejado. Aunque para ser correctos mi hermano no ha sido infiel, pero no por decisión propia, sino porque no tiene a nadie a quien engañar. Mi madre al final terminó recibiendo la casa, pero como era muy grande para ella, decidió venderla y quedarse con el dinero. También ha aceptado recibir algo de ayuda, y creo que le ha sentado muy bien. No es la misma madre que conocía antes del divorcio, pero tampoco la del último tiempo que pasaba mucho tiempo en cama. Al final todos mostraron sus colores y recibieron lo que merecían. No digo que me alegre porque mi abuela morirá sola, o porque mi padre haya perdido gran parte de la empresa y ha tenido un considerable recorte salarial, pero no es como que no se lo hayan buscado. Edición, no, mi hermano no estaba viviendo con mi padre después de todo. Menos mal que no me contacté con mi padre para saberlo, porque él tampoco debe saber mucho dónde está ahora. Él está viviendo a unas ciudades de distancia, en un parque de caravanas. Por lo que sé, ha buscado algo de ayuda, y está trabajando en una pequeña fábrica para mantenerse. Eso me alegra, y no porque esté sufriendo, sino porque hay una esperanza de en unos años decir, mi hermano se ha recuperado. Aún resta mucho para decirlo, pero es un comienzo.